Bueno, vamos a orar y vamos a poner este salmo en manos del Señor. Gracias, bendito Señor, por la noche de hoy. Gracias por este tiempo que vamos a pasar juntos a través de este salmo. Y Señor, te pedimos que tú nos hables a través de él. Señor, gracias por estos salmos que expresan y nos cuentan las maravillas de ti y quién eres tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a leer el Salmo 65. Dice así: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Tu coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Pues hoy día una de las cosas que está sucediendo con Dios es que la gente ya pues afirma y acepta que Dios pues no existe, que Dios no ha creado nada de lo que hay, que todo ha sido fruto del azar, y entonces Dios desaparece de la ecuación y la sociedad está como está, entre otras cosas, pues porque Dios ha desaparecido de la vida, ha desaparecido de la sociedad. Realmente es triste ver cómo estamos, pero podemos ir un poquito más adentro y podemos ver que también entre los creyentes, también ya hay muchas personas que para ellos Dios es una experiencia. Realmente no es alguien que lo conozca. Quizá lo conocen un poquito por encima. Y los salmos pues nos insisten en conocer quién es Dios. Este salmo justamente nos presenta a Dios, que es el que cuida la creación. Entonces, en primer lugar, los 4 primeros versículos, y hablando acerca
de ese Dios que cuida la creación, comienza afirmando que Dios es el Salvador. El primer versículo comienza adorando quién es Dios, ¿no? Adorando por quién es Dios. Tuyo es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se te pagarán los votos. Así que ese Dios Salvador es el Dios que se merece toda nuestra adoración. Pero no solamente nos muestra, nos enseña que ese Dios es al que tenemos que entregarle todo lo mejor de nosotros, sino que también profundiza diciéndonos y enseñándonos que la salvación es de Dios. Dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Es sorprendente que hablando acerca de ese Dios que cuida la creación y que está cuidándonos a nosotros, a esas criaturas especiales que fuimos hechos a imagen y semejanza. La forma en que está expresando aquí el cuidado que tiene con nosotros es que Dios es un Dios que nos salva, es un Dios que nos perdona. Tú oyes la oración, verso 2, y dice, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Es bien interesante. Y eso es algo que nos debe de ayudar a nosotros a vivir cada día. Saber que Dios es un Dios que nos perdona, que Dios es un Dios al que podemos acudir en los momentos difíciles y con cualquier situación que tengamos. Pues entendiendo que incluso, o sea, el tema de los suicidios es algo normal. El tema de el sufrimiento es algo que se está dando cada vez más. Nosotros como creyentes tenemos ese privilegio de poder acudir a Dios. Y termina diciendo el verso 4, es que nosotros los que somos salvos, hemos sido bendecidos. Verso 4, bienaventurado. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Aquellos que hemos sido salvos, aquellos que hemos sido perdonados, somos bendecidos. Así que estos 4 primeros versículos nos presentan a ese Dios que cuida de sus criaturas, es decir, especialmente de nosotros. Y es un Dios que se está preocupando, que realmente nos ha dado la salvación, nos sustenta, nos perdona. Y hermanos, hoy día hay mucha necesidad de ese perdón en las personas. Las personas no se sienten perdonadas. Las personas, aunque quizá exteriormente se sienten o muestran felicidad o tratan de aparentar que las cosas van bien, la realidad es que luego hay muchos psicólogos tratando de animar a la gente. Hay muchos psicólogos tratando de que la gente en medio de sus luchas
pueda salir adelante. Hay muchas personas, muchos psicólogos tratando de ayudar, animar a que las personas se puedan perdonar. Y la verdad es que estos 4 primeros versículos nos muestran que el único que nos puede perdonar, el único que puede realmente bendecirnos, perdonarnos y bendecirnos es el Señor. El único que puede ayudarnos a quitarnos muchas veces ese sentimiento de culpa. El único que puede, incluso los pecados que uno diría a menudo pecado más grave, hasta esos pecados, el único que puede perdonarnos es el Señor. Y justamente el salmista comienza hablándonos acerca de que Él, Dios cuidando a sus criaturas, Dios se preocupa por nuestra salvación. Dios se preocupa por perdonarnos. Una necesidad hoy día en la sociedad. Y eso es algo bien bonito que podemos presentar a las personas. Un Dios perdonador. Porque la sociedad dice, no, Dios es un Dios de rabia, de odio, no. Dios es un Dios que perdona. Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que nos salva. Y no solamente eso, sino también nos bendice, pudiendo estar con Él permanentemente. Así que tenemos ahí los cuatro primeros versículos. Cómo Dios se preocupa salvándonos, perdonándonos. El segundo aspecto que está tratando aquí el salmista acerca de ese Dios que cuida a su creación es que Dios es el creador y el sustentador. Versos 5 al 8. Dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Esta parte resulta muy interesante hablando de ese Dios creador, de ese Dios que se preocupa de su creación porque Él lo ha creado. O sea, todos sabemos que Dios es creador, pero entonces, como Dios es el creador, Dios se preocupa porque Él es quien lo ha hecho, la creación, y entonces Él lo sustenta. Esto es como cuando una persona, pongamos, hace una máquina, ¿no? Para la industria, para una fábrica. Entonces el hombre la diseña, la calcula, mira cómo hay que mantenerla y cómo hay que engrasarla, cómo hay que hacer las cosas. Y eso lo ponen y llega un operario y le dicen, usted tiene que apretar el botón, tiene que hacer eso, tiene que hacer aquello. Pongamos de ejemplo un carro también. El operario se preocupa, pero les aseguro que si el que estuviera operando la máquina fuera el que la creó, la trataría con mucho más cariño que un simple operario. Y entonces ahí vemos a Dios. Sí, Dios es el que lo creó, pero lo creó y no se olvidó de la creación, sino que Dios como creador la cuida, se preocupa y entonces la sustenta.
El verso 5 comienza hablando acerca de esa, dice que responderás con tremendas cosas en justicia. Aquí está hablándonos, el verso 5 nos está presentando a un Dios que se preocupa por la naturaleza, por su creación, y entonces va a hacer que las cosas sean correctas. En otras versiones, lo que la Reina Valera pone como tremendas cosas, lo llama grandes prodigios. Lo llama grandes prodigios. Y es bien interesante esa parte. Tú nos responderás con grandes prodigios, haciendo las cosas correctas. Y no solamente eso, nos presenta a ese Dios haciendo las cosas correctamente, sino que Él continúa en el verso 5 presentando a ese Dios. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y esperanza de los más remotos confines del mar. Realmente es muy interesante esa parte. Es muy interesante porque presenta a Dios como el Salvador, ya lo habíamos visto, pero no solo eso, sino que también presenta a Dios como la única esperanza de nosotros y también como la esperanza no solamente para el pueblo, sino para toda la tierra. Así que Él va a responder con grandes obras, va a responder con grandes prodigios, mostrando que es lo correcto. Él continúa el verso 6 y el verso 6 y el verso 7. Y nos presenta a ese Dios. Estábamos hablando como creador y sustentador. Y verso 6 y verso 7 nos habla acerca de que Él es el que sostiene toda su creación, ¿no? Dice, tú el que firmas los montes con su poder, ceñido de valentía, tú el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, se puede traducir también como el rugido de los mares, el rugido de las olas y el alboroto de las naciones. Y termina, por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Verso 8, tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Miren lo que habla, lo que está diciendo acerca de ese Dios que se preocupa por su creación. Él es el que afirma, Él es el que calma, Él es el que alegra. Pero, y pone como elementos, pone a su creación. Afirma los montes con su poder, es decir, Él los creó y Él los sostiene, esos montes grandes que están como están, que no se caen. Él dice, Él es el que tranquiliza el rugir de los mares, el rugir de las olas, y lo contrasta con las naciones. Miren, el alboroto, el rugir suena a algo poderoso. Dios creó el mar. Y Él dice, miren, yo calmo el rugido de lo que he creado. Y el alboroto es como una pequeña bulla, un tumulto ahí. Y Él dice, yo también lo puedo calmar. Y entonces, ¿qué dice? Los habitantes de la tierra temen de tus maravillas. Y Él termina diciendo, hace alegrar las salidas de la mañana y de la tarde.
La verdad, hermanos, yo sé que para entender al Dios creador, tenemos que creer en Dios. Pero es que la propia naturaleza nos habla de ese Dios. Y nos muestra un Dios que se preocupa por su creación y por sus criaturas. Y muestra que Él los sostiene y que Él es poderoso sobre la creación. Entonces, hemos visto dos aspectos. Dios es un Dios salvador porque Él nos cuida. Dios es un Dios que cuida la creación porque Él lo ha hecho. Y entonces Él lo sustenta, lo cuida, se preocupa por ella. Y eso es algo que es muy importante para nosotros como creyentes. Saber que Dios es el Dios, que ese Dios se preocupa por ti y por mí. Es algo muy especial, es realmente muy importante. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de mí. Dios se acuerda tanto de ti como de mí. Y eso es algo que no va a cambiar como hijos de Dios. Él, aunque a veces podamos pensar, porque estamos pasando por una situación difícil, que Él se ha olvidado de mí. Podemos tener esa sensación, no digo que no, pero les aseguro que Dios sí se preocupa por ti y por mí en todo momento. Él nos ha creado. Y si, como dice ahí, los montes, afirma los montes con su poder, y los montes no están hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice, el que sosiega, el que calma, el que es capaz de calmar el rugido del mar, el rugido de las olas y el alboroto de las naciones, el que es capaz de apaciguar la propia creación, todos esos elementos que no tienen vida. Eso nos debe recordar que Dios nos cuida en todo momento porque nosotros somos criaturas suyas. Así que en los momentos de dificultad, en esos momentos, aún entiendo que son momentos muy complicados, recordemos y tengamos en mente, siempre presente, que Dios sí se preocupa por sus criaturas, se preocupa por ti y se preocupa por mí, porque Él nos ha creado, Él nos sostiene. Si todos tenemos internet, mejor o peor, pero es porque Dios se preocupa por nosotros. Si Dios nos ha dado un techo, es porque Dios se preocupa y nos cuida. Y por último, versos del 9 al 13. Versos del 9 al 13. Dios es un Dios que cuida su creación porque Él nos bendice. Y vamos a ver las bendiciones. Verso 9 al 13 dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de agua, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Dios nos cuida, Dios cuida a sus criaturas, a nosotros.
bendiciéndonos. Miren qué cosa tan increíble. Saber que Dios en todo momento nos bendice. Aquí, obviamente, está hablando a una sociedad que es agrícola y por lo tanto el tema de la lluvia es fundamental para ellos. Pero primero se divide en dos partes, 9, 10 y luego del 11 al 13. El verso 9 comienza de una manera muy interesante. Dice, visitas la tierra. Es decir, el salmista es consciente que Dios baja, por decirlo así, de forma, con una figura humana. Dios desciende a la tierra, baja a la tierra y la vista. No es que solamente esté gobernando desde arriba, desde allá, desde lo lejos. No, es que Dios desciende, Dios baja a donde están las criaturas para bendecirlas. Y comienza la bendición diciendo, y las riegas, visitas y las riegas. Pues obviamente en una cultura donde dependen del agua, pues para ellos es importante y es una fuente de bendición. Dice, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de agua, ¿no? Sigue hablando acerca de cómo Dios provee, bendice con agua a su pueblo. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Si hay agua, significa que van a tener cosecha. Haces que se empapen sus surcos, los surcos que han hecho para poder plantar la semilla. Haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Los renuevos son los primeros brotes de una planta, de un árbol. Son los brotes nuevos que van surgiendo. O sea, Dios bendice visitando y regalándoles, dándoles lo necesario para que ellos puedan, por decir así, cubrir sus necesidades a la hora de cosechar. Miren que Dios grande, que se preocupa para que a su pueblo no le falte nada. Y eso mismo nos pasa a nosotros. En el Nuevo Testamento, Pablo dice, techo y abrigo, teniendo techo, alimento y abrigo, pues sintámonos ya cubiertos. Es decir, hablábamos antes y decíamos, ¿tenemos un techo donde dormir? Sí. ¿Tenemos comida para comer? Sí. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Sintámonos bendecidos. Entendamos que Dios nos ha bendecido y Él nos ha sostenido en todo momento. Pero no solamente se queda con eso, sino que viene el segundo bloque. El segundo bloque es a partir del verso 11. Y dice, tú coronas el año con tus bienes. Si antes la afirmación es visitas la tierra, la segunda afirmación de la bendición es tú coronas el año con tus bienes. Hermanos, eso es algo grande. Ver cómo Dios les está prometiendo no solamente lo necesario para que crezca, sino también Dios prometiéndoles que van a tener todo lo necesario durante el año. Dios no va a fallar. Dios lo va a proveer. ¿Y cómo va a coronar el año con los bienes? Dice, las nubes destilan grosura, esas nubes destilan sobre los pastizales, es decir,
constantemente va a llover para que haya pastizales para los animales, y además dice pastizales del desierto. O sea, no es cualquier pastizal. Y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los lagos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Dios bendice a sus criaturas y sus criaturas alaban al Señor. Hermanos, con esta cuestión de las bendiciones, muchas veces nuestro problema es cuando nos comparamos con otros y no vemos lo que Dios nos ha dado a nosotros. Nos comparamos normalmente con el que más tiene, nunca con el que menos. Y entonces vemos, ay, mira, es que fulano tiene un mejor carro, tiene un mejor apartamento, puede salir más, puede ir de vacaciones, a sus hijos los lleva a un mejor colegio. Y entonces empezamos a compararnos, y lo voy a poner con esta expresión, y nos sentimos miserables. Miserables porque pareciera que nosotros no tenemos nada. Que Dios no nos ha bendecido. ¿Y qué dice aquí? Dios visita la tierra y Dios da la lluvia. Va a haber campos que den más que otros, es cierto. Pero esa visitación es para todos. La bendición de la provisión de Dios es para todos. Quizá a uno le dé para que pueda irse de vacaciones todos los años. Y quizá a otros, pues, nos tengamos que quedar en nuestra casa. Pero Dios está provisto para que puedas descansar. Dios está provisto para que puedas comer. Quizá como nos pasó una temporada, ¿no? Frijol con arroz, arroz con frijol. Pero había comida. Dios bendice en todo momento. Así que este salmo, la verdad, nos enseña cómo Dios cuida de cada uno de nosotros. Porque Dios es Salvador. Él nos perdona, Él nos salva. Dios es el creador y el sustentador y por eso cuida su creación. Y cuando Dios nos cuida, también Dios nos bendice. La verdad, hermanos, cuando estudiaba este salmo, a veces me avergonzaba al no ser agradecido con lo que Dios me ha dado. Y este salmo nos invita a reconocer que Dios nos está sosteniendo en cada momento de nuestra vida. Oremos. Gracias, bendito Señor, por esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que se preocupa de nosotros. Señor, tú no nos has dejado. Tú no te has olvidado de nosotros. Tú estás ahí. Tú nos sostienes. Tú nos salvas, nos perdonas. Tú nos bendices. Señor, en tu medida nos bendices, pero nos bendices. Gracias porque podemos conocerte, que eres un Dios que se preocupa por mí. Señor, no estamos solos. Tú estás con nosotros y tú nos cuidas. Muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Pero, Gracias, hermano. buenas noches, hermano. Gracias. Puedes dejar de grabar ahí.